Colombia ha experimentado últimamente una gran agitación social, comenzando en protestas a partir del 28 de abril por un incremento en impuestos y una reforma de salud propuesta por el gobierno de Iván Duque. Las manifestaciones se ampliaron hacia la búsqueda de cambios más profundos en la sociedad colombiana. Mayor equidad, participación y mejores medidas en contra de la corrupción destacan entre las demandas. Se han denunciado gravísimos atropellos y crímenes en contra de los derechos humanos en medio de dichas manifestaciones. Nos reunimos con una serie de destacados profesionales y ciudadanos colombiano-canadienses y colombianos que opinaron a El Centro News. La situación de Colombia tiene muchísimos factores para analizar. Entre esos es las grandes distancias que hay entre las ciudades y el mundo rural y una pelea que lleva muchísimos años. Colombia ha vivido en guerra desde hace mucho tiempo entre conservadores, liberales, que fue una etapa muy fuerte de Colombia, y de ahí en adelante las diferencias y las distancias entre el campo y la ciudad también hicieron que se gestara este proceso de la guerrilla más mezclado con paramilitares, y le agregamos otros ingredientes como el del narcotráfico, pues estamos haciendo una bomba de tiempo, ¿no? Origen de la situación colombiana, la corrupción, las malas políticas de administración del Estado que vienen desde hace muchísimos años. El gobierno pretendió recoger con la reforma tributaria 6.500 millones de dólares, pero se roban 18.000 millones de dólares de las arcas públicas cada año. No tiene realmente sentido. Si combatimos la corrupción, vamos a solucionar todos los problemas que haya. Hoy en día el conflicto en Colombia, a pesar de tener un proceso de paz, deja muchísimas heridas, dividida en una polarización muy fuerte que tiene este país, y bueno, seguramente también unas distancias económicas y sociales que hoy por hoy están en las calles y que además se alimentan de todos esos factores que aprovechan una protesta para hacer de las suyas. La situación que ha estado viviendo nuestro país Colombia por las últimas 3 semanas es el resultado de la acumulación de hechos de corrupción a nivel gubernamental y a la alta desigualdad social. A todo esto se agrega el recrudecimiento de la crisis económica causado por la pandemia de COVID-19. En primer lugar, hay que anotar que el incumplimiento del proceso de paz, no por lo que significa, digamos, frente a las FARC, sino por todo lo que ha significado para la gran mayoría del territorio que venía siendo afectado o influenciado por las FARC, es uno de los elementos fundamentales de la tristeza en la que se mueve hoy el país. En segundo lugar, y más importante creo yo, es que todo este proceso de tener un gobierno desconectado de la nación, de gobiernos que solo piensan en unos intereses particulares, de multinacionales, empresas grandes y sector financiero fundamentalmente, en detrimento de las condiciones de vida de la población. Educación gratuita, salud universal para todos, empleo. La gente necesita trabajar, quiere trabajar. En ese momento la informalidad, el trabajo informal en Colombia es del 67%. Hace unos años atrás era del 47%. Por muchos años fue más o menos ese promedio, ahora es del 67%. La coyuntura de la reforma tributaria fue simplemente un elemento que disparó, detonó toda una situación social muy compleja y que lleva a la gente a hacer reclamaciones frente a la corrupción, la incapacidad de un presidente que no solamente es un títere, sino un tipo de muy poco conocimiento, no tiene ni idea de la realidad del país. Invitamos a conversar al analista, periodista y filósofo José Bendezú a propósito de este tema. Hay un profundo malestar social en la sociedad colombiana desde hace mucho tiempo, no es de hoy. Hay la percepción de que este gobierno no cumple sus promesas y que parece cada vez más incompetente para dar respuestas a las demandas básicas de la población. La gente quiere respuestas para sus problemas y no las obtiene. Sectores importantes de la población, como la juventud, por ejemplo, ha visto su futuro comprometido. De hecho, ellos son segmentos importantes en estas manifestaciones.
reivindican una educación gratuita y de calidad. Los números muestran que la posibilidad de que un joven pobre acceda a la universidad es mínima, son pocos los que logran y esto tiene que cambiar. Reivindican cambios estructurales en la administración pública, pero también y sobre todo en la policía. No es posible que la policía encare manifestaciones de manera tan violenta, dice la gente. Una solución es sentarse a concertar, a hablar, a escuchar a los estudiantes, a escuchar a los gremios, a escuchar a los campesinos, a los indígenas, a las empresas, a los importadores. Hay que sentarse con más de los que hacen crecer a Colombia, que también y quitarle un poco de la política tan pesada y tan burocrática que tiene. Yo creería que es eso, es un compromiso muy grande, pero un compromiso muy difícil también porque hay demasiadas heridas abiertas. Las salidas, un diálogo franco, real. Esperemos que lo que se está empezando a hacer realmente surta sus frutos y que no volvamos a quedar frustrados como en 2019, porque a diferencia de 2019 a lo que pasó en septiembre de 2020, esta vez los jóvenes están en una resistencia total y absoluta porque lo que se está frustrando son sus proyectos de vida. Ante tanta complejidad, en lugar de juzgar, podríamos apoyar nuestros connacionales de muchas maneras. Por ejemplo, no replicando informaciones sin ser verificadas, ayudando así a reducir la confusión. También podemos acompañar, aunque sea desde la distancia, prestando apoyo emocional a nuestros familiares y amigos que viven hoy en nuestro país. Esperando un brillante futuro para nuestros hermanos colombianos, reportó para el Centro News Carlos Parada. Eres de esta tierra que me inspira, you the deepest present que nos regaló la vida.